Lo primero, darte las gracias por mostrar interés por charlar conmigo hoy y darte la enhorabuena también por este proyecto tan interesante que tenéis, que la verdad que me ha encantado cuando me lo contaste y estoy feliz de poder colaborar con vosotros y de contribuir con mi charla hoy aquí. Bueno, yo soy Pedro Rodero, soy abogado, soy socio de Ontier y soy su presidente ejecutivo en España. Y bueno, me gusta también dar clases, soy profesor en el Instituto de Empresa desde hace 27 años, de litigios y de estrategia procesal. Y bueno, tengo 3 hijos, y estoy casado y me gusta el campo, la naturaleza y divertirme con los amigos. Eso es un poco el resumen de mi vida. ¿Tú tenías claro que te querías dedicar a la abogacía en un despacho de abogados? ¿O tenías planteado también otras opciones? Pues no lo tenía claro cuando era adolescente, cuando estaba estudiando bachillerato. No tenía claro que me quería dedicar a la abogacía. Mi familia no tiene una tradición de abogacía. Vengo de una familia de empresarios, ¿no? Mi padre era empresario, además emprendedor, y yo no tenía una vocación por el derecho o por la abogacía, ¿no? Sí que me gustaban mucho en el colegio las asignaturas de letras, ¿no? Yo era de letras, de humanidades, me gustaba mucho sobre todo la historia y sobre todo lo que me pasaba es que no me gustaba nada los números, las matemáticas, la química, la física. Yo iba huyendo un poco de ese lado más científico, ¿no? Lo cual es un error. Luego he tenido la necesidad y la oportunidad de formarme mucho en la parte más numérica, más del mundo de la economía, de la empresa. Y bueno, he trabajado mucho esa parte. Luego ya hice un programa de dirección general, un MBA, etcétera. Pero cuando estaba en el cole, pues yo iba escondiéndome de la ciencia. Y por eso, y porque, bueno, sí que me gustaba mucho la parte relacional, la parte argumental, discutir, pensar, negociar, todo eso me gustaba, ¿no? Entonces, de manera natural, entendía que la salida que yo tenía era hacer derecho, ¿no? Pero empecé la carrera con esas inquietudes, con esos intereses, con esos miedos, que es lo que me hacían huir de otro lado, y sin ninguna vocación, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Y ahí empecé. Cuando estaba a punto de empezar la carrera de Derecho, yo desde pequeñito, mis padres tuvieron la inquietud siempre de mandarnos de muy pequeños al extranjero en verano, los veranos. Entonces no era tan habitual como ahora, pues desde 10 añitos me pasaba los veranos en Estados Unidos y recuerdo muy bien ese verano de antes de empezar la carrera, que ya un poco apartado el día a día del colegio, llegué a la conclusión de que lo que me gustaría de verdad en ese momento, ¿no?, es ser médico. Entonces, justo antes de empezar la carrera de Derecho, pensé que me había equivocado, que yo quería ser médico, para lo cual estaba completamente ya fuera de tiempos porque había hecho un bachillerato de letras y no de ciencias, era una locura. Pero recuerdo que lo apunté en mi diario, ¿no? Tenía un diario que apuntaba todas las cosas que hacía en mi veraneo y tal. Bueno, mi veraneo que no era un veraneo, era estar allí aprendiendo inglés, sí. Bueno, y pasándolo bien también, y apunté eso. Yo quería ser médico y lo razonaba, ¿no? Y bueno, luego he encontrado en la abogacía algunas de las similitudes o motivaciones que me han hecho, que en aquel momento me llevaban a pensar que habría sido feliz siendo médico, pues para ser muy feliz y disfrutar de la profesión, ¿no? Porque hay algunos puntos de encuentro que en definitiva, ya para qué lo voy a guardar, ¿no?, se resumen en que es una profesión donde se puede ayudar mucho a los demás, ¿no? No solo de manera altruista, que también, sino también trabajando estrictamente, porque
realmente ayudas a resolver problemas complejos, a que otras personas descarguen sus preocupaciones empresariales o personales, dependiendo a qué parte de la profesión te dediques, pero que te ocupas de encontrar solución a situaciones, ¿no?, que generan valor o que alivian problemas o los resuelven, dependiendo de qué es en lo que estés trabajando o a lo que te dediques, y tienes esa buena sensación de que eres un instrumento, un mecanismo para desbloquear situaciones complejas, ¿no? Y eso es lo que realmente hace feliz y donde yo he encontrado la parte más bonita de la profesión. Porque claro, muy bien. Has pasado de ser socio director, ahora presidente ejecutivo, pero antes de esto has pasado por muchas etapas en los despachos, con distintas responsabilidades y distintas funciones. Te quería preguntar, ¿qué es lo que te motivaba al principio y qué es lo que te motiva ahora? ¿Y qué cambio ha pasado? Supongo que también es ese sentimiento de ayudar a las personas lo que más motiva, pero si me podrías decir algo que haya cambiado de tu motivación cuando empezaste y la que tienes ahora. Bueno, sin ninguna duda, en una carrera profesional, ¿no?, que en mi caso ya va siendo un poco larga o madura, ¿no?, porque son casi 28 años, ¿no?, de ejercicio profesional, pues las etapas por las que pasas son muy distintas, ¿no? O por lo menos las etapas por las que he pasado yo. Hay otros enfoques de la profesión que quizás sean más estáticos, ¿no? Yo empecé a trabajar joven, con 21 años, 22 años, y durante una primera etapa que disfruté muchísimo, que trabajé primero en un despacho americano y luego en un despacho inglés, que ahí fue una etapa de 12 años aproximadamente, pues mi motivación era principalmente el crecer en conocimientos y en capacidades técnicas, ¿no? Y ahí, pues, la verdad que disfruté muchísimo, aprendí muchísimo, crecí mucho, y donde lo que vas buscando es saber más, aprender más, tener más experiencias de operaciones, de asuntos, de clientes distintos, y donde estás creciendo en ese aspecto muy técnico, ¿no? Y donde vas teniendo metas, teniendo retos, clientes complicados, trabajar en otro idioma, trabajar en otro país, y la verdad que ahí tuve una etapa muy, muy divertida, muy interesante y muy bonita, ¿no? Donde solo estás centrado en eso y estás aprendiendo como una esponja, y donde no tienes otra cosa de la que preocuparte, ¿no? Es como cuando estás estudiando la carrera, ¿no?, que luego si quieres hablamos de eso. Es una oportunidad única para empaparte de conocimiento, y no tienes que pensar en nada otra cosa. No tienes clientes, no tienes que resolver los problemas de los demás, no tienes que pensar en facturar, es solo aprender, y esa es una etapa muy importante, muy bonita, que tenéis que aprovechar. Pues en esa primera etapa profesional, pues ahí estás liberado de responsabilidades, solo ejecutas el trabajo que traen otros, y que el peso incluso de la relación con el cliente, de la parte estratégica, pues está en otro lado, ¿no? Entonces es muy cómodo eso, ¿no? Y muy interesante y muy bonito. Y luego hay una segunda etapa en mi vida, que ya me voy del despacho grande, organizado de manera mucho más sofisticada, ¿no?, donde es una pieza del engranaje. Me fui a un despacho pequeño, que era el despacho que en aquel momento había fundado Bernardo Gutiérrez de la Roza, y ahí pues tuve una segunda etapa donde disfruté muchísimo de un aspecto completamente distinto de la profesión, ¿no?, donde ya mi papel era otro, ya la relación con el cliente era mucho más directa, era un cliente que ya te pedía que tú estuvieses muy cerca de esa relación para entender sus necesidades, para entender sus problemas, y ya estás en un aspecto, en una parte más estratégica, más que te pesa más la responsabilidad de tomar decisiones estratégicas de los asuntos, y ahí aprendí muchísimo, aunque era un trabajo distinto, un tipo de cliente distinto. El despacho luego fue creciendo, y ahí pasé a una tercera etapa de mi profesión, ¿no?, que es tener una participación mucho más intensa en lo que es la gestión del despacho como empresa,
y pasar yo a tener la mentalidad del empresario, que tiene no solo la parte de abogacía, que siempre he seguido ejerciendo con los clientes, sino de organizar, gestionar, dirigir y coordinar pues una empresa en funcionamiento, ¿no? Y bueno, de eso he disfrutado muchísimo también. La empresa ha ido creciendo y haciéndose cada vez más grande y más compleja en cuanto a su organización. Y bueno, eso ha hecho que nos hayamos ido profesionalizando cada vez más, apoyándonos en muchos profesionales para muchas partes de la gestión y la organización de la empresa. Y esa es una de las razones, ¿no?, por las que ahora soy presidente ejecutivo, ¿no? Y justo estos días, ¿no?, hemos tomado la decisión aquí en España de que hay otra persona que asuma la responsabilidad de la gestión más directa del día a día de la empresa como socio director. En este caso es una socia directora, ¿no? Entonces, bueno, han sido muchas etapas y muy distintas, muy interesantes y muy enriquecedoras para mí, ¿no? Todas ellas las he simultaneado en todo momento con el ejercicio de la profesión, trabajar para clientes en asuntos como abogado, y también durante todos esos 28 años también con la docencia, en una pequeña parte de mi tiempo, pero que nunca lo dejo. En esta última etapa que acabas de comentar, Sí. ¿tú crees que la parte de gestión más empresarial ha tenido más peso en tu día a día o también has trabajado como un abogado? Ha tenido más o menos, ha tenido un peso, depende de los momentos, ¿no? Pero podría resumírtelo en un 50-50. 50% de mi tiempo en tareas de gestión del despacho, de la empresa, y el otro 50% en temas de trabajo para clientes. Te diría que en los últimos años ha ido tendiendo más a la parte de gestión, un 60-40, podríamos decir. ¿Cómo sería, en pocas palabras, un buen abogado para ti? Yo creo que hay dos tipos de buenos abogados, ¿no? Hay un muy buen abogado que es esa persona que es absolutamente diferencial en sus capacidades técnicas y que es un súper especialista en algo específico y que es claramente distinto y muy superior a la media, ¿no? Y que es alguien muy codiciado en el mercado, porque es el que más sabe de regulación, de energía, o el que más sabe de derecho farmacéutico o de competencia, ese es súper especialista, ¿no? Ese, sin ninguna duda, es un gran abogado, ¿no? Y aquel al que busca una compañía porque es claramente una referencia en la materia. Y luego hay otro tipo de gran abogado, que es el abogado que es siempre también excelente técnicamente. Para mí la excelencia técnica es un requisito indispensable y irrenunciable para responder a tu pregunta de qué es un magnífico abogado, ¿no? La excelencia técnica está por encima de todo, que quizás no es un súper especialista tanto como el otro, ¿no?, que es un sabio, ¿no?, extraordinario, pero que es un tipo excelentemente cualificado, no en todo, porque no se puede saber de todo, pero que es un gran abogado mercantilista, que entiende muy bien el mundo corporativo, las operaciones, o que entiende muy bien el mundo de los conflictos y cómo solucionarlos, sin ser un súper especialista, pero que al mismo tiempo tiene la capacidad de entablar una estrecha relación de confianza con el empresario o con el gran ejecutivo de una compañía, para ser capaz de ayudarle a dirigir, a encauzar y a coordinar todas o parte de las necesidades legales que afectan más a la estrategia de la compañía, ¿no? Y que es al que el empresario quiere cerca, ¿no? Con independencia de que luego, para el caso súper especial, ese abogado
que entiende muy bien la problemática de la empresa necesite apoyarse en el superespecialista, ¿no? Ese para mí es el segundo tipo de abogado extraordinario, ¿no? Y creo que muy completo, ¿no? Que es para mí el abogado perfecto, diría yo. ¿Qué consejo le darías a un estudiante que vaya a empezar o que esté ya en sus últimos años, que aspire a ser socio de un gran despacho o que también aspire a ser socio director y tener más responsabilidad en un despacho? ¿Qué consejo le darías? Bueno, lo primero que le diría cuando estáis en ese momento de formación, ¿no? Es que se centre, cuando estás en la universidad, primero en el aprendizaje técnico. Creo que es el momento del estudio y de ser conscientes de que casi nunca más en vuestra vida vais a tener el tiempo y las posibilidades que tenéis ahora para profundizar en los conocimientos. Luego viene el tiempo de la acción, de los asuntos, de los clientes, de la prisa, y donde siempre vais a echar de menos: qué pena que no tengo más tiempo para mirarme más a fondo este tema, porque vas viendo unas aristas o unas derivadas en las que te interesaría profundizar, pero como no son las de tu caso, te tienes que centrar en el tuyo y desdeñar lo otro, ¿no? Entonces, eso que es lo que más os apetece ahora, el estar cerca de la empresa, el caso práctico, lo entiendo, ¿no? Pero para eso tienes el resto de tu vida profesional. El tiempo del estudio, solo lo tienes ahora. Por lo tanto, le diría que no ambicione ser socio director, que no ambicione ser socio de un despacho, que ambicione aprender, profundizar y saber derecho. Y adicionalmente, que desarrolléis las inquietudes por todo lo demás que no sea el derecho, para entender lo mejor posible cómo funciona el mundo. Que viajéis al extranjero, que aprovechéis las oportunidades que se os brinden para estudiar fuera, o para ir fuera en verano, o para hacer prácticas de lo que sea en una empresa, y entender cómo funciona una empresa y cómo funciona la vida y lo que significa buscarte la vida y hacer proyectos de todo tipo de emprendimiento, porque eso es lo que te va a dar un perfil humano más completo de entendimiento de las personas, para luego tener un ejercicio muy completo de la abogacía. Aparte de ser muy buen abogado, muy importante que seas capaz de escuchar y de tener empatía y de entender los problemas de los demás. Detrás de cualquier asunto que pasa por un despacho de abogados, siempre hay seres humanos que tienen pues sus condiciones humanas, ¿no? Que son las que hacen que surjan las necesidades o que surjan los problemas. La ambición de un emprendedor, las peores pasiones de una persona que generan un conflicto. Entonces, entender a la persona, entender cómo funciona el mundo, tener una cultura lo más amplia posible, es lo que te va a ayudar a poder, desde luego, tu conocimiento técnico, encontrar una solución. Lo que le diría a cualquier joven como tú, o los que me escuchen, además de todo lo que he dicho antes, es que se acerque todo lo que pueda al mundo tecnológico, todo lo que pueda, y que lo entienda bien. Todo es tecnológico. No es una cuestión de cómo le afecta la tecnología al mundo de la abogacía. Le afecta exactamente igual que a cualquier otro negocio. Es decir, la tecnología, la vanguardia de la tecnología, la transformación que produce la tecnología es absolutamente transversal en todas las industrias, en todos los negocios, en todo lo que está pasando en el mundo académico, empresarial, financiero, de la salud, de todo, ¿no? Entonces, desde luego que nos afecta muchísimo. Nos afecta en nuestra forma de organizarnos, en la forma de trabajar, en la forma de relacionarnos con los clientes, en la forma de gestionar la información, en la forma de aprender, y por supuesto nos afecta muchísimo en el aspecto de que hay una parte muy importante de toda la transformación tecnológica en el mundo que necesita también de una aproximación jurídica. Por lo tanto, también hay todo un derecho de los nuevos negocios, de las nuevas tecnologías,
que necesita de un conocimiento específico del derecho que tiene mucha relación con la propiedad intelectual, con la propiedad industrial y con muchas otras cosas, ¿no? Pero absolutamente tenemos que ser abogados tecnológicos, igual que tenemos que ser médicos tecnológicos, financieros tecnológicos, profesores de universidad tecnológicos o periodistas tecnológicos.